Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración y después empezamos nuestro estudio. Señor papá, te damos gracias, Dios, que podemos estar aquí, Señor, fuente de vida, el pueblo espiritual, Señor, y que tenemos esta oportunidad, mi Dios, para traerte nuestro canto y nuestra alabanza, Señor, porque estamos tan agradecidos, mi Dios, que el amor que tú tienes por nosotros es un amor incondicional y un amor inagotable, mi Dios, y esta mañana en lo que tu palabra es predicada, Señor, te pido, mi Dios, que me unjas con tu presencia y tu poder, que el mensaje a través de tu siervo, Señor, toque cada corazón de cada hombre y cada mujer en este lugar, mi Dios, que tú seas honrado y glorificado, que los que no te conocen, que tú los traigas, Espíritu Santo, a ese punto de entender el amor que tú tienes por ellos, mi Dios. Sé honrado y sé glorificado en este lugar, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, por favor. Quiero decir antes de empezar, no sé si ustedes conocen a nuestro hermanito Calvin, que se sienta usualmente aquí adelante con nosotros. Hoy es su cumpleaños y está celebrando su cumpleaños con su abuelita en Barstow. Te mandamos un abrazo, Calvin, te queremos. Hoy es domingo de comunión, mis hermanos, entonces después del estudio vamos a compartir de la comunión. Sí quiero decir un comentario sobre Israel otra vez, porque sabemos que hay mucho que está pasando hoy en día en la nación de Israel y con el pueblo de los palestinos. Fíjense en la providencia de Dios. Después de este mensaje, Romanos capítulo 9, 10 y 11, se trata sobre Israel y lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en Israel. Entonces vamos a poder estudiar en detalle estos próximos 2 o 3 meses esos capítulos. Quiero compartir una escritura con ustedes, Zacarías 14, versículo 12 y 13. Esto aquí es algo profético que está por venir y esto está hablando sobre el pueblo de Israel. Quiero que noten lo que dice aquí en esta escritura, Zacarías 14, versículo 12 y 13. Dice, esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. Esto ya va a ser un tiempo, hermanos, cuando la etapa de la gracia de Dios ya no va a estar aquí con nosotros. Y lo que vamos a ver es el juicio de Dios contra los enemigos del pueblo elegido de Dios, porque Dios mismo escogió a Israel. Y yo sé que ustedes saben ya que como cristianos debemos de seguir orando y apoyando la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esa es la exhortación. Eso es lo que Dios nos dice en la Biblia. Pero también quiero decir esto, mis hermanos, entendemos todos, porque somos estudiantes de la Biblia, de que antes que llegue la batalla final, el Armagedón, que no va a haber ni un país que va a apoyar a Israel. Piensen eso un momento. ¿Qué tipo de condiciones tenemos que tener en nuestro mundo para que todo país que ahora mismo está apoyando a Israel va a decir ya no más los podemos apoyar? ¿Cómo es posible que Satanás va a poder lograr eso? De la misma manera que Satanás logra todo lo que logra en este mundo, a través de mentiras y engaño. Primero Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero
el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Quiero decirles una cosa aquí, hermanos. Yo creo que todos vemos las noticias. Todos vemos las noticias. Cuando vemos las noticias, alguien dijo esto, que si no ves las noticias, estás desinformado. Pero si ves las noticias, estás mal informado. Y es verdad. Y si uno estudia la historia de nuestro país o del mundo, uno sabe que antes de la televisión habían periódicos. Y lo que vemos es que noticias falsas siempre han sido un instrumento utilizado para influir la mente de la población. Y el reino de Satanás, hermanos, está operando poderosamente a través de los medios sociales hoy en día. Y una manera de que podemos saber la inclinación o la agenda de una agencia de noticias es mirar si ellos están llamando a Hamas y Hezbollah terroristas o si los han llamado luchadores por la libertad. Y hermanos, para quedar claro, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento esta área de Gaza no le pertenece al pueblo palestino. Eso no le pertenece al pueblo palestino. Israel no está ocupando esa tierra. Esa es la tierra prometida por Jehová al pueblo de Israel. Esa es la tierra de Canaán. Esa es la tierra donde vivían los filistinos. Y como cristianos, las noticias más seguras para nosotros son las agencias de noticias que apoyan nuestros valores bíblicos. En otras palabras, tienes que buscar para encontrar un noticiero confiable. Y si estás mirando noticias por toda parte, siempre filtremos todo por lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy hay muchas mentiras y videos falsos que estamos viendo en los noticieros, la manera en que pintan la imagen, que están causando que los corazones de la gente se vuelva contra Israel. Y mis hermanos, que Dios nos ayude aquí, que no se pueda decir que la iglesia de Jesucristo ha volteado su espalda con Israel. Entonces ese va a ser uno de los temas esta noche de oración. Vamos a orar por el sufrimiento del pueblo de Dios, pero también vamos a orar por la protección de la gente inocente en Gaza. Hay mucha gente inocente en Gaza que está sufriendo, y también por la misericordia de Dios sobre cada hombre, cada mujer, cada niño. Todavía hay rehenes en la área de Gaza, y también cada soldado que sirve en las fuerzas de defensa israelí. Amén. Bueno, ahora que leímos esa escritura sobre el juicio de Dios, vamos a entrar en el tema del amor de Dios. Romanos 8:30 hasta el 39. Y el título que le he dado a este mensaje es: nada puede separarte del amor de Dios. Ahora, el punto principal de esta porción de la escritura esta mañana es que nada puede separar al creyente del amor de Dios. Absolutamente nada. Empiezo con una ilustración para pintar la imagen. Había un día una señora que se iba a subir a un tren, y habían muchos trenes en la estación, pero ella le había preguntado a alguien qué tren era el correcto para llegar a donde ella quería ir. Y las personas le dieron sus indicaciones: móntate en este tren. Y entonces la señora se subió al tren, pero estaba medio nerviosa. Todavía no estaba 100% segura de que este era el tren correcto. Y entonces la señora se sentó en el tren preparándose para partir, preguntándose todavía: ¿será que este es el tren correcto? Ella no quería ir por el camino equivocado. Ella quería estar segura de que estaba donde tenía que estar. Y entonces, ¿qué hizo? Se volvió a la señora que estaba junto a ella y le dijo: disculpe, señorita, ¿es este el tren correcto para llegar a St. Louis? Y la señora le dijo: sí, este es el tren correcto. Entonces la señora otra vez fue y se sentó, pero luego empezó a pensar que tal vez la mujer a la que le había preguntado también estaba en el tren equivocado. Entonces decidió consultar con otra persona. Se volvió al hombre que estaba detrás de ella y le dijo: señor, ¿es este el tren que va a San Luis? Y el hombre le dijo: sí, señora, este es el tren que va a San Luis. Se sentía un poco mejor la señora, pero ese hombre no parecía demasiado inteligente. Así que la señora volvió a sentirse insegura y sin lugar a dudas
No quería correr el riesgo de estar en el tren equivocado. Justo en ese momento apareció el conductor y la señora le dijo: Señor, voy a San Luis, ¿este es el tren correcto? Y él le dijo: sí, señora, usted está en el tren correcto a Saint Louis. Entonces la señora se recostó y se durmió. Y esta es la realidad. Escuchar a la persona que está a tu lado es agradable, pero no es suficiente. Escuchar a la persona que está detrás de ti es agradable, pero no es suficiente. Pero cuando te llega el conductor que está conduciendo al tren, eso sí es suficiente. Y cuando viene la salvación, hermanos, a veces vas a revisar tus sentimientos. A veces va a decir: yo me siento como que estoy salvo. Pero eso no es suficiente. Y la realidad es que algunos días vas a vivir bien, pero algo malo te sucede. Y por eso no es suficiente. Pero cuando Jesús dice: les garantizo la vida eterna porque han puesto toda su fe en mi obra terminada, hermanos y hermanos, eso es suficiente porque Jesús está conduciendo el tren. Amén. Bueno, ese es el enfoque de este estudio. Vamos a leer primero el versículo 30, Romanos capítulo 8, versículo 30. Miren lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, lo que vemos aquí primero es una cadena gloriosa. Noten que Dios está hablando sobre un grupo muy específico de personas. ¿Quiénes son este grupo? Nosotros, ¿verdad? Los redimidos de Dios. Entonces empezamos con la primera parte. Dice: y a los que predestinó Dios. La palabra predestinó en la lengua original significa determinar algo antes de que ocurra. Miren lo que Chuck Smith, todos conocen a Chuck Smith, ¿verdad? Chuck Smith es el que empezó esta iglesia, Calvary Chapel, en Costa Mesa. Chuck Smith nos dice esto: por supuesto que creo en la predestinación, ya que está claramente enseñada en las Escrituras. La doctrina puede ser asumida, incluso si la palabra nunca se usó explícitamente. Es una verdad emocionante que no me molesta en absoluto. El hecho de que Él me escogiera y comenzara una buena obra en mí demuestra que Él continuará realizándola. Él no me llevaría tan lejos para luego dejarme. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Amén. Y entonces, a los que predestinó, la segunda parte dice: a estos también llamó. La palabra llamó en la lengua original significa comunicar con autoridad, una demanda de la presencia o la participación de un individuo. Es como lo que nos dice, miren en Romanos 8:28, esta misma palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si somos hijos, somos predestinados y somos llamados. Y hermanos, yo creo que todos que llevamos un tiempo caminando con el Señor podríamos afirmar esto: que aunque tratemos de huir de Dios, que aunque por una temporada de nuestra vida nos desviemos de la iglesia y de las cosas de Dios, el Señor no te va a dejar ir. Miren lo que le dice el Señor, Jehová, a sus hijos judíos. Jeremías capítulo 3, versículo 14 y 15. Miren lo que dice aquí. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Versículo 15. Y les daré pastores conforme a mi corazón, a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Noten en el versículo 14 que dice: Dios le dice a sus hijos: yo soy su amo.
Ustedes me pertenecen a mí. Piensen eso un momento. ¿Cuántos no nos hemos desviado de Dios en algún punto? Todos. En algún punto todos nos hemos desviado de Dios. En algún punto todos hemos sido como hijos descarriados. Pero miren lo que dice en el versículo 15. Esto es tan importante. Miren la fidelidad de Dios. Versículo 15. Y les daré, cuando regresen, les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Lo que nos está diciendo ahí la escritura, hermanos, es que Dios es fiel a traernos otra vez a un lugar donde estamos siendo alimentados por la sana doctrina a través de la palabra de Dios. Amén. Y después otra vez Romanos capítulo 8 versículo 30 nos dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Noten, acuérdense, esto es una cadena. La palabra justificó en la lengua original significa pronunciar un veredicto de que alguien está en total acuerdo con los requisitos de la ley de Dios. Lo digo otra vez, pronunciar un veredicto de que una persona está en total acuerdo con los requisitos de la ley de Dios. Y bueno, por seguro alguien va a preguntar: ¿cómo es posible que se me puede declarar absolutamente de acuerdo con los requisitos de la ley de Dios? Porque si yo miro mi vida, yo sé que diariamente no estoy a la altura gloriosa de la norma de la palabra de Dios. Piensen esto un momento, hermanos. ¿Cómo es posible que Dios nos puede declarar justos ante sus ojos? Pues mis hermanos, esa es la gloria, ese es el mensaje glorioso del evangelio, que Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir, que Cristo vivió una vida de completa obediencia absoluta a la ley de Dios y cumplió todos los requisitos de la ley moral y de la ley sacrificial del pueblo judío. Y después de eso, que Cristo murió la muerte que cada uno de nosotros merecemos. Por los pecados que cometimos ayer, por los pecados que cometimos hoy y por los pecados que vamos a cometer mañana. Cristo murió en la cruz en parte nuestra. Y lo que dice Dios a través de este mensaje glorioso del evangelio es que por la fe, la justicia misma de Dios, de Cristo, se agrega a nuestra cuenta espiritual. La Biblia nos enseña que antes éramos pobres, pero que ahora somos ricos en Él. Y entonces el cristiano, y yo sé que quizás la mayoría de ustedes ya son cristianos, pero la realidad es que este mensaje del evangelio no es solamente el fundamento de nuestra fe, pero es lo que nos mantiene en ese lugar sensitivos al Espíritu de Dios, donde Dios nos puede usar. Porque es en el evangelio que nos damos cuenta que nosotros no traemos nada a la mesa. Nosotros no le ofrecemos nada a Dios que nos hace dignos de Él. La misma manera en que Dios nos salvó y en ese momento nos dimos cuenta que éramos pecadores desesperados por ser salvos, porque todas nuestras buenas obras no aumentaban a nada en los ojos de un Dios todopoderoso, perfecto y justo. De esa misma manera, con ese mismo corazón, es que el cristiano camina en victoria día tras día. Y porque nosotros entendemos eso, hermanos, hoy podemos vivir en libertad. Hoy podemos vivir por Jesucristo. Hoy podemos vivir sin vergüenza. Hoy podemos vivir sin sentirnos culpables todo el tiempo. ¿Y qué hacemos cuando fallamos? Nos levantamos y seguimos echando para adelante. Y seguimos avanzando día tras día, y ahí es donde entramos en ese proceso que se llama santificación, ¿verdad? Que lo estudiamos ya en detalle. Dios nos declara justos, pero nuestra vida no se ve muy justa. Y a través del ministerio de la palabra de Dios, de estar entre el pueblo de Dios, involucrarse en los estudios, servir al Señor, Dios empieza a cambiar nuestra vida hasta que nuestra vida empieza a reflejar la justicia que Dios ya ha declarado. Eres justo y ahora tu vida empieza a demostrar esa justicia. Entonces la vida del cristiano que entiende esto, que hemos sido revestidos en la justicia de Cristo,
y que esa es la única razón por que tú y yo podemos alabar a Dios, un Dios santo, 100% santo, porque tú y yo podemos venir hasta el trono de gracia de Dios y recibir misericordia y gracia porque estamos revestidos en la justicia de Cristo. Amén. Y después de eso, noten lo que dice, que a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, lo que está diciendo esta gloriosa cadena en este versículo es que si Dios te justificó, si eres un creyente, un hijo de Dios, y Dios pronunció un veredicto diciendo, hermano, fulano, tú estás en total acuerdo con los requisitos de la ley de Dios, lo que nos está diciendo este versículo es que en la eternidad Dios ya te glorificó. Y todavía no estamos ahí. Todavía estamos en estos cuerpos pecaminosos, batallando día tras día, siguiendo hacia adelante, pero tenemos que entender que Dios no opera en el tiempo. Dios está fuera del tiempo, en la eternidad. Y en la lengua original, este pasaje indica que Dios está hablando sobre algo que ya pasó. ¿Qué significa eso? Que esta es una verdad gloriosa. Que entiendo que si Dios me llamó, me eligió, me justificó, que Dios también ya me glorificó en la eternidad. Esa es una garantía gloriosa, mis hermanos. Y tengo que decir esto, yo sé que ustedes saben esto, pero no sería el evangelio glorioso si la salvación dependiera de mí. Y si yo pudiera añadirle algo a mi salvación, bueno, yo sé que Dios empezó, pero yo voy a acabar. Yo voy a acabar. Entonces, en el momento que entremos en la gloria, tú vas a poder decir, mira, yo llegué y él no llegó porque yo le di con todo lo que yo tengo. Ese no es el evangelio de Dios. Por fe estamos seguros en las manos de Dios. Desde principio hasta el final es Dios el que nos salva. Y entendiendo esto, entendemos que la Biblia nos exhorta a ser fructíferos. La Biblia nos exhorta porque Dios nos ha salvado a estar ocupados en las cosas de Dios, a obedecer la palabra de Dios y a honrar la palabra de Dios. Y mis hermanos, entendemos que es un patrón de obediencia, que es una parte vital de cualquier creyente maduro en su fe. Entonces la obediencia no es la raíz de nuestra salvación. La obediencia, el patrón de obediencia es el fruto, es la evidencia de que tú eres salvo y que Dios Todopoderoso vive adentro de ti. Amén. Entonces este pasaje entero estamos hablando otra vez de la seguridad que tenemos en Cristo, la salvación. Y miren el versículo 31, sigue la afirmación de nuestra salvación. Ahora noten que desde el versículo 31 hasta el 37 vamos a ver 4 preguntas y vamos a ver 4 respuestas. Entonces la primera pregunta en Romanos 8:31, ya entendiendo esta gran salvación, esto es lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero entendemos, mis hermanos, que Dios es solo para nosotros si nos reconciliamos con Él a través de Jesucristo. Esa es la única manera. Ustedes vieron la escritura que leímos al principio. Eso es para la gente que no se reconcilian con Dios a través de Jesucristo. Noten lo que dice un teólogo. Nuestros corazones débiles, propensos al legalismo y a la incredulidad, reciben estas palabras con gran dificultad, que Dios es para nosotros, porque le hemos fallado, pero Él es para nosotros. Y algunas veces somos ignorantes todos, pero Él es para nosotros. Y quizás todavía no hemos dado mucho fruto, pero Él es para nosotros. Quiero que piensen esto un momento. ¿Quién puede oponerse a la mano del creador del universo? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Y la implicación que nos está dando Pablo aquí es que si cualquier persona
estuviera en capacidad de robar nuestra salvación, entonces tendría que ser más grande que Dios mismo. Porque Dios es tanto el dador como el sustentador de la salvación. Y quizás alguien esta mañana, porque yo entiendo que muchos de nosotros venimos de otras iglesias donde quizás nos enseñaron otra doctrina diferente. Y quizás alguien esta mañana diga, bueno, yo empecé bien, pero quizás Dios cambie su opinión acerca de mí. Tú no has visto mi vida y todas mis fallas y las dudas que yo tengo en mi fe en Dios. Pero noten lo que dice en el versículo 32. El que no escatimó, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Alguien lo explicó de esta manera y creo que es bueno leer esto. ¿Cómo sería posible, hermanos, que Dios estuviera dispuesto a sacrificar su propio Hijo por amor a quienes creen en él? Y después Dios va a expulsar de su familia y de su reino a algunos de esos creyentes que ya fueron comprados con precio de sangre divina. ¿Acaso Dios haría menos por los creyentes después de haber sido salvados en comparación con lo que Él hizo por ellos antes de su salvación? ¿Acaso Dios haría menos por sus hijos de lo que Él hizo por sus enemigos? Si Dios nos amó tanto mientras éramos todavía pecadores perdidos, hasta el punto de Él haber entregado su propio Hijo por todos nosotros, la pregunta es, ¿Dios estaría dispuesto a darnos la espalda después de habernos limpiado de pecado y hecho justos ante sus ojos? Por supuesto que no, mis hermanos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, Romanos 8:33. Miren lo que dice aquí. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Pues sabemos que el mundo y el reino de las tinieblas, Satanás, siempre están acusando a los cristianos. ¿Se acuerdan de la fe de Job? ¿Se acuerdan que aunque la fe de Job no era perfecta, era una fe genuina en Dios? Job confió en Dios y sabemos que el Señor permitió que Satanás pusiera a Job a prueba. Pero también entendemos que en ese relato vemos que Satanás nunca pudo destruir la fe perseverante de Job y que jamás podría quitarle a su siervo Job la salvación. Miren, les voy a enseñar una imagen para leerles un relato aquí del sumo sacerdote Josué. Y vemos esto en el Antiguo Testamento. Si podemos ver la imagen del sacerdote, por favor. Si ustedes, esta es la imagen que escogí. Si ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 3, el capítulo entero, vemos una visión en el cielo. Y en esta visión lo que vemos es que vemos al ángel del Señor, que viene siendo una descripción para Jesús. Y también vemos a Satanás, el acusador. Y también vemos a Josué, que viene siendo el sumo sacerdote del pueblo judío. Acuérdense que en la religión judía el sumo sacerdote era la posición más alta en la religión. En otras palabras, esto sería un hombre muy respetado. Esto sería un hombre que la gente consideraría, esto es un hombre justo y un hombre piadoso. Les voy a leer los versículos, no los voy a enseñar, pero fíjense en la imagen. Zacarías 3, versículo 1 hasta el 4. Entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, Jesús. El acusador Satanás estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre, está hablando del sumo sacerdote, es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban ahí, quítenle esa ropa sucia, y luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ya ves,
he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Y luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. ¿Ven las ropas antiguas? Las ropas antiguas representan la propia justicia del ser humano aparte de Dios. Las ropas nuevas representan lo que Cristo hace en nuestra vida. Es Cristo, es la fe en Cristo. Yo sé que ustedes entienden esto. Es lo que nos permite pararnos en victoria ante Dios. Y Dios hace lo mismo en nuestra vida que lo que hizo en la vida de este sumo sacerdote. No lo voy a leer, pero fíjense que después del versículo 5, Dios le dijo, ya estás limpio, ahora te doy autoridad, ponte a trabajar, ponte a obrar para el reino. Y es lo mismo que Dios hace en nuestra vida. Después de limpiarnos y justificarnos, Dios dice, ponte a trabajar por mi reino y mi gloria. Amén. Entonces nos lleva esto a la tercera pregunta, Romanos 8:34. La pregunta aquí es, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dos cosas aquí, mis hermanos, vamos a anotar dos cosas. Primero, noten que dice que Cristo está a la diestra de Dios. Y sabemos, en la escritura nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios. Pero sabemos cuando estudiamos la historia de los judíos que en el templo judío no había lugar para sentarse, porque los sacrificios ejecutados ahí por los sacerdotes nunca se acababan de hacer. Sabemos cuando estudiamos el Antiguo Testamento que eran miles y miles y miles de animales que eran sacrificados constantemente por los pecados del pueblo judío. Pero miren lo que dice en Hebreos 10, 11, 12, porque acuérdense que Cristo, la palabra nos enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya vieron la imagen de Josué, el sumo sacerdote. Cristo ahora mismo es nuestro sumo sacerdote, un sacerdote perfecto. Hebreos 10, 11 y 12. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Eso nos enseña y afirma que la obra de Cristo completó el requisito de la ley sacrificial de Dios. Ya no hay necesidad para más sacrificios. Por eso nosotros como cristianos entendemos que Cristo murió solamente una vez en esa cruz para nunca ser crucificado otra vez. Y que Cristo no está en esa cruz. Aunque recordamos la cruz, Cristo está a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. Y esto nos lleva a la segunda parte. Si Cristo está a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote, ¿qué es lo que está haciendo Cristo a la diestra de Dios? Pues una de las cosas que está haciendo Cristo es que está intercediendo siempre por los que le pertenecen a Él. Entonces, cuando decimos interceder, nosotros intercedemos por otras personas, ¿no? Cuando decimos que Cristo está intercediendo, estamos diciendo que Cristo mismo nos representa ante el trono de Dios. Nosotros no nos representamos ante el trono de Dios. Hebreos 7:25. Miren lo que dice sobre este sumo sacerdote. Dice, por lo cual Él, Cristo, también es poderoso para salvar para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, esto es una gloriosa garantía y nos está diciendo, te está diciendo a ti esta mañana, si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, si tú has nacido de nuevo y has recibido al Señor, Cristo intercede por nosotros con el Padre hasta el día que entremos en la gloria. Y bueno, ¿qué tipo de sumo sacerdote tenemos? Miren Hebreos
4:15 hasta el 16, porque esto es importante. Necesitamos entender la manera en que podemos venir a nuestro Señor Jesús. Y yo sé que ustedes saben esto. Hebreos 4:15 y 16 nos dice que nuestro sumo sacerdote, Cristo, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Y sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Qué escritura más gloriosa, mis hermanos, que nos recuerda que el Señor no nos mira y dice: ¿cómo es que otra vez estás fallando? ¿Cómo es que otra vez estás dudando de mí? ¿Cómo es que otra vez estás en ese pozo? No, el Señor, en lo que venimos a Él una y otra vez pidiéndole ayuda, el Señor siempre está ahí para ayudarnos y para apoyarnos en nuestra fe. Amén. Creo que teníamos una imagen. Se me olvidó. No. Ok, no, quizás no, todavía no. Cristo el sacerdote perfecto. Otra vez, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Ofreció su propio cuerpo. Él fue el sacrificio perfecto y nos ha hecho intachables en los ojos de Dios, aceptables en su gloria. Y lo que eso significa, mis hermanos, es que negar la seguridad del creyente equivale a negar la suficiencia de la obra de Cristo. Negar la seguridad del creyente equivale a entender mal el corazón de Dios, entender mal el don de Cristo, entender mal el significado de la cruz y entender mal el significado bíblico de la salvación. Ahora, también quiero decir esto: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo entiende que tenemos nuestras batallas y nuestros momentos donde dudamos en nuestra fe, nuestras dificultades, nuestras batallas con el pecado. Pero acuérdense que cuando Cristo ora por nosotros, no significa que no nos van a llegar dificultades. Miren lo que dice en Lucas 22, 31 y 32. Y esto lo vemos aquí en la prueba del apóstol Simón Pedro. Lucas 22, 31 y 32, se lo leo. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas tus hermanos. Entonces, esa es una escritura que de verdad nos anima, porque entendemos que aún en esas batallas donde el enemigo está operando y está atacando nuestra vida, el Señor está intercediendo por nosotros. Y entendemos que porque tenemos un sumo sacerdote que siempre está orando por nosotros ante el Padre, que cada cristiano que ha recibido al Señor va a perseverar hasta el final. Amén. Bueno, la última pregunta número 4, la última. Romanos 8:35. Miren lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces ahora estamos hablando de las circunstancias de la vida. Esta palabra tribulación en la lengua original da el sentido de ser exprimido o ser colocado bajo presión. La segunda palabra, angustia, se refiere a esos lugares estrechos donde lo único que podemos hacer es confiar en el Señor y pedirle a Él las fuerzas para resistir. La palabra persecución aquí se refiere a toda la aflicción que experimentamos cuando estamos siguiendo al Señor, cuando decidimos honrar al Señor. La palabra hambre aquí, acuérdense que en ese tiempo Él está escribiendo a un grupo de personas que estaban bajo persecución severa en la área de Roma y en otras áreas en el mundo. Entonces, hambre, pues muchas veces sabemos que a través de la persecución, lo vemos en el mundo, muchos cristianos sufren y hasta han sido encarcelados y hasta han llegado a morir
de hambre. Cuando dice la palabra desnudez aquí, lo que sugiere eso es la idea de ser vulnerable y desprotegido, sin recursos. Y cuando dice la palabra peligro, eso incluiría el peligro de ser maltratado o ser traicionado. Y la última palabra, la espada, indica la posibilidad de ser asesinado. Y acuérdense que sabemos que en la vida de Pablo el apóstol, él había experimentado todas esas circunstancias cuando él escribió esto, excepto la última, la espada. Entonces miren lo que dice en Romanos 8:36. Seguimos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, hermanos, lo que nos está diciendo aquí en la escritura es que los cristianos no deberían sorprenderse cuando tengan que soportar sufrimiento por la causa de Cristo. Y esto lo sabemos todos cuando vemos la persecución de cristianos y también judíos en otros países simplemente por la fe que tenemos. En el Nuevo Testamento, Pablo también nos exhorta a nosotros, 2 Timoteo 3:12, nos dice a nosotros, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, Romanos 8:37 nos dice la escritura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, cuando dice aquí que somos más que vencedores, literalmente en la lengua original significa que tenemos una super victoria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que somos más que vencedores en toda esa lista que acabamos de leer de angustia, de tribulación, de aflicción, de traición, de ataques? ¿Cómo es posible que en todos nuestros problemas somos más que vencedores? Pues, hermanos, en el sentido de que salimos de los problemas con más fortaleza que antes. Esa es una manera. Y si somos honestos, de una perspectiva humana, cuando estamos pasando esa prueba no lo estamos viendo. Pero sabemos que cuando pasamos ya la prueba, lo que pasa es que salimos refinados espiritualmente. Y lo que pasa es que en estas pruebas, en vez de separarnos de Dios, son las mismas pruebas que nos enseñan a acercarnos a nuestro Dios, que viene siendo nuestro refugio. Y lo que pasa, hermanos, es que mientras más vivimos en estas pruebas y las sobrepasamos, empezamos a aprender que en esas pruebas, como dijo Pablo, la gracia de Dios es suficiente y que Dios demuestra su poder a través de la debilidad humana. Por eso esta exhortación aquí es poderosa. Si estamos pasando un tiempo de sufrimiento, miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Dios le dijo esto a Pablo. Acuérdense que Pablo tenía muchos problemas. Esto lo estudiamos ya la semana pasada, si se acuerdan. Dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nos está diciendo ahí? Una enseñanza tan poderosa para nosotros en nuestro sufrimiento. Nos está diciendo, hermanos, que Pablo aprendió con su tiempo a cambiar su perspectiva. Pablo entendió en la escuela de sufrimiento que lo que Dios quería es que él cambiara su perspectiva y él empezó a ver la dificultad como una oportunidad para que Dios se manifestara en su vida. Y yo creo que todos podríamos ser honestos esta mañana y decir que Dios hace lo mismo en nuestra vida, que Dios nos está llevando a nosotros también a ese mismo lugar. Y como punto de aplicación, hermanos, tenemos que preguntarnos esto nosotros esta mañana. Estamos viendo estas dificultades que estamos pasando ahora en nuestra propia vida
como oportunidades para que Dios sea revelado, porque esa es la perspectiva del cristiano que entiende que Dios muestra su poder a través de la debilidad humana. Acabamos con los últimos dos versículos, Romanos capítulo 8, 38 y 39. Entonces aquí absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Miren lo que dice, vamos a leerlo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces miremos estas palabras aquí un momento. Miren lo que dice la palabra principados. Principados hace referencia a demonios de gran autoridad. En otras palabras, no hay ningún demonio que nos puede separar del amor de Dios. Potestades hace referencia a personas en posiciones de autoridad y poder. No hay ningún presidente y ningún gobernador que nos puede separar del amor de Dios. Noten que también dice ni lo presente ni lo porvenir. Y eso significa, Pablo está cubriendo todo aquí para que nos quede bien claro. Lo que estamos viviendo en este momento y lo que todavía nos falta por experimentar no nos puede separar por el amor que Dios tiene hacia nosotros en Cristo Jesús. Cuando dice en el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo. La idea aquí, hermanos, es que el amor de Cristo sostiene la vida del creyente desde el principio hasta el final del transcurso de su vida. Y bueno, quizás si todavía nos quedan dudas, bueno, quizás Pablo no dijo esto. Miren lo que dice. Si nos queda alguna duda en este momento sobre el amor que Dios tiene por nosotros a través de Cristo y sobre la salvación que Dios nos garantiza si hemos puesto nuestra fe absoluta en Cristo, Él viene aquí a decir ni ninguna otra cosa creada. Y puesto que Dios mismo es el único que no ha sido creado, todo lo demás queda excluido. Entonces, si creemos que Dios nos ama a tal punto cuando todavía éramos pecadores e impíos, ya estudiamos eso, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz para acercarnos a Él, ¿cómo podríamos creer que después de ser salvos, el amor de Dios no sería suficiente para mantenernos salvos? Entonces, en cierre, la pregunta otra vez es que si el creador del universo, el Dios omnipotente, todopoderoso, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y en la eternidad ya nos glorificó, ¿quién nos puede separar del amor y la salvación que tenemos en Él? Absolutamente nadie. Podemos ver la imagen. Si han visto ustedes esta imagen antes, ¿no? Ven la manera en que es una imagen que yo pensé que era una buena manera de cerrar, porque entendemos que la cruz de Cristo es la expresión más grande de amor. La palabra nos dice que no hay amor más grande que cuando uno da su vida por otra persona. Y fíjense que Dios nos ama aún con todas nuestras dudas y nuestras fallas. Él tiene el martillo en una mano y tiene la ancla en la otra mano con la que Cristo fue crucificado. Y nuestro Señor fue crucificado por nuestros pecados. Es por culpa de las cosas que nosotros hemos hecho ayer, hoy, para siempre, que el Dios glorioso estaba dispuesto a bajar de su trono y ponerse en un cuerpo humano y vivir la vida que vivió y sufrir la manera en que sufrió para que tú y yo hoy tengamos victoria, para que tú y yo podamos vivir en libertad, no bajo la condenación de la ley y el pecado, pero en la libertad que tenemos por fe en Cristo. Quiero cerrar con esto, hermanos. Dios escoge a personas imperfectas. ¿Hay alguien aquí perfecto? Imperfecto.
Todos somos imperfectos. Nos queda mucho todavía por llegar a ese punto, ¿no? A todos nos queda mucho. Pero noten que es interesante cuando haces un estudio bíblico de las personas que Dios usó poderosamente en la Escritura. Abraham. Abraham era el padre de la nación judía. Y sabemos que estudiando la vida de Abraham tuvo muchos lapsos de fe, muchas dudas de Dios en su propia vida. Y sin embargo, hoy conocemos a Abraham como el padre de la fe. ¿Qué tal Gedeón? Sabemos que Gedeón tenía miedo de trillar el trigo. ¿Y se acuerdan dónde lo hizo? En el lagar. Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar. ¿Cómo es posible trillar trigo digan eso 3 veces, trillar trigo en el lagar? Pero cuando el ángel le aparece a Gedeón en el lagar, ¿qué le dice? Hombre poderoso y valiente. Y Gedeón dice, ¿con quién estás hablando? ¿Por qué? Porque Dios, nosotros, cada uno de ustedes, si ha recibido al Señor, tú eres la obra maestra de Dios. Y Dios nos ve a nosotros sabiendo lo que un día seremos. Amén. Y por eso podemos decir hoy como el rey David, me encanta esta escritura. Salmos 4, versículo 8 nos dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Amén. Hermanos, el hecho de que vengas a la iglesia o que tu familia sea cristiana no significa que esto se aplique a ti. Cada persona individualmente tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Cada persona tiene que nacer de nuevo. Y quiero decir esto, mis hermanos, no es una oración que ustedes dicen que lo salva. Quiero aclarar lo que estoy diciendo. Yo dije una oración varias veces antes de que yo fui salvo. No les estoy diciendo que lo tienen que decir varias veces. Lo que estoy diciendo es que es cuando una persona entiende el mensaje del evangelio. Puede ser que vengas a la iglesia día tras día, pero es el momento que el Espíritu Santo te enseña tu condición espiritual y finalmente tú ves a Cristo exaltado en tu vida y en ese momento tú haces la decisión de creer en tu corazón que Cristo murió por tus pecados, declaras y profesas con tu boca ese cambio interno y eres salvo. Entonces la prueba de mi salvación no es que yo dije una oración, porque yo he conocido a mucha gente que me han dicho, yo traté el cristianismo, yo dije esa oración y todavía siguen ahí viviendo esa misma vida y no conocen al Señor. Y por eso es siempre importante afirmar que la oración es una declaración de lo que estamos creyendo en nuestro corazón sobre el evangelio de Dios. Y la prueba de que somos salvos es un cambio en la vida. La vida empieza a cambiar. Amén. Entonces, puedes ser una persona buena y moral y puedes ser parte de tu iglesia por muchos años, pero eso en sí mismo no te salva. La moralidad y las buenas obras es parte de la enseñanza bíblica y por supuesto que eso es bueno, pero eso no te salva. Lo que salva a una persona, mis hermanos, es admitir que yo soy un pecador. Es decir, que yo mismo no me puedo arreglar. No hay ningún sacerdote, no hay ningún pastor que me puede arreglar. Es un problema interno del corazón que necesitamos arreglar y solamente Dios lo puede hacer. Entonces no es simplemente creer con la cabeza, sino también creer con el corazón. Es el momento donde decidimos transferir nuestra confianza de todo lo que nosotros estamos haciendo por Dios hacia lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Es creer con todo nuestro corazón que Dios envió a su Hijo para arreglarnos. Porque hermanos, si nosotros pudiéramos llegar al cielo simplemente siendo buenos, simplemente participando en la comunión y en el bautismo de agua, entonces Jesús no tendría que haber morido en esa cruz. Pero Cristo murió la muerte que todos nos merecemos y Él vivió la vida que ninguno de nosotros podemos vivir.
Y es solamente a través de confianza absoluta en lo que Él ha hecho que Cristo nos da una recompensa que ninguno de nosotros nos merecemos, que se llama el cielo y el perdón. Y es descansar en el sacrificio de Cristo y recibirlo como Salvador que nos da acceso al cielo. Entonces no son las personas perfectas que van al cielo, son las personas perdonadas que van al cielo. ¿Y qué hacemos? Si entendemos eso, lo confesamos como Señor. Decimos: Dios, de este momento hacia adelante, tú estás a cargo de mi vida. Dios, tú eres el jefe de mi vida. Mis hermanos, Jesús no murió en una cruz para que ustedes se sienten en la iglesia 1 o 2 veces a la semana. Jesús no quiere simplemente tu domingo, Jesús quiere tu vida entera. Jesús no quiere 90 minutos de la semana, Jesús quiere pasar la eternidad contigo. Y Jesús mismo, que no puede mentir, nos dice que debes nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Eso no es algo que inventamos los cristianos. Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en este lugar? Esto no es una religión, esto es una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Porque la religión te dice: tienes que ser parte de esta iglesia para ser salvo. Pero la relación te dice: ven a esta persona y serás salvo. Y esta mañana quizás estás con nosotros vía la red social, o quizás estás aquí y con las cabezas inclinadas. Quiero cerrar en oración, quiero dar una invitación. Si hay alguien aquí y esta mañana tú sabes, quizás no estás 100% seguro en tu relación con Dios y has entendido el mensaje de hoy y tú quieres estar en este lugar donde absolutamente nada te puede separar del amor de Dios, quiero darte una oportunidad para recibir a Cristo como tu Salvador. Si hay alguien aquí, ora esta oración conmigo, entendiendo el Evangelio, y vamos a orar. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Por más cosas buenas que haga, ahora entiendo que Jesús, con su muerte en la cruz, pagó por todos mis pecados. Y confiando solo en eso, me das la vida eterna como un regalo. Gracias por tu Espíritu Santo, quien me guiará a vivir una vida agradable a ti. Y en agradecimiento por el regalo de la vida eterna, decimos: Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi apoyo y el cielo es mi hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si hay alguien aquí que recibió al Señor por primera vez, por favor suban después del servicio. Tenemos recursos gratuitos. Nos encantaría hablar con ustedes y proveerles recursos y animarlos en su fe. Vamos a entrar, mis hermanos, en un tiempo de comunión. Quiero explicar algo en lo que repartimos la comunión. Quiero explicar algo sobre la comunión. La comunión es algo muy especial. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 hasta el 29. Nos dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Quiero explicar, hermanos, lo que nos está diciendo aquí. Nosotros entendemos, lo acabamos de estudiar, que venimos a Cristo como almas indignas que necesitan la gracia de Dios. Y hay personas que algunas veces podemos pensar que debemos ser dignos de nosotros mismos para participar en la cena. Pero la realidad es que nunca seré digno en mí mismo para acercarme a Dios. Y la Escritura nos revela que es para aquellos que viven entendiendo su indignidad y extendiendo su mano para aceptar la gracia ofrecida a través de Cristo, que pueden participar en esto.
Entonces la advertencia esta mañana sería si hay alguien aquí y tú estás viniendo a la mesa del Señor y estás aferrado a tu pecado. No estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado, porque si estás en esa condición, hermano, deshonras el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y por eso es necesario en este tiempo que vamos a alabar, que cada cristiano tome tiempo para confesar antes de la participación en la cena. Porque si no hacemos esto, invitamos la disciplina del Señor en nuestra vida. Y la persona que no ha recibido a Cristo como Salvador no puede participar en la comunión. Esto es solamente para el creyente. Quiero quedar claro, mis hermanos, esto no es una advertencia para mantenerte alejado de Dios y la comunión. Esto es una advertencia que todos debemos preparar nuestros corazones para estar en comunión con nuestro Señor. Recuerden que nuestros pecados siempre deben llevarnos a nuestro Salvador. Amén. Entonces, déjame orar y los sugieres van a repartir los elementos mientras tomamos este tiempo para alabar y examinar nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Señor, por tu sagrada palabra. Te damos gracias, Señor, que aquí podemos celebrarte a ti, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, mi Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en este tiempo, que tú busquéis en nuestro corazón, Señor, y que esto sea una alabanza donde podemos recibir tu gracia, Señor, y alabarte en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar. Preciosa sangre que se derramó, y preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
juntos. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Y hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Nos dice la escritura en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 y 24. Nos dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y esta mañana, Señor, queremos darte gracias, mi Dios. Queremos darte gracias, Dios, porque tú sacrificaste tu vida en esa cruz por nosotros, mi Dios. Porque es a través de lo que tú has hecho en la cruz que hoy somos redimidos, que esta mañana hemos sido justificados y estamos siendo santificados. Gracias, Dios, que estamos eternamente seguros en tu amor y en tus manos, y que hay absolutamente nada que nos puede separar del gran amor que tú tienes para con nosotros en Cristo Jesús. Y nos dice la escritura, 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y mis hermanos, entendiendo que en el Antiguo Testamento era sacrificio tras sacrificio, pero eso no podía cubrir los pecados del pueblo judío, hasta que finalmente vino el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado de Dios. Es Jesús el que estamos aquí para exaltar hoy. Es nuestro Cristo que estamos alabando. Estamos recordando lo que Cristo hizo en esa cruz por cada de uno de nosotros. Y hoy entendemos que es la sangre del Cordero de Dios que satisface la deuda de todos nuestros pecados. Y hoy, mis hermanos, tenemos gran gozo y libertad porque hemos puesto nuestra fe en la obra de la cruz. Y nos dice que porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ustedes saben que nuestro Señor no está muerto hoy, que el Dios que alabamos es un Dios viviente, que nuestro Cristo está exaltado a la diestra de Dios y es nuestro sumo sacerdote. Y esto es una celebración del único Dios que es digno de nuestra devoción. El Dios que bajó de su trono de gloria para restaurar a su pueblo. El Dios que ha proveído una manera para tener salvación en la eternidad. Y el Dios que nos ha dado la manera de poder disfrutar de su presencia aquí en el presente. Amén. Vamos a tomar los elementos juntos. Voy a orar y vamos a cerrar en una última alabanza. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, en tu palabra para ser instruidos y animados en nuestra fe, mi Dios, porque el enemigo le gusta atacar en esta área, Señor, que empezamos a dudar que si tú de verdad nos amas todavía, aún con todas nuestras fallas y nuestras dificultades y los momentos donde pecamos, Señor, y los momentos donde fallamos, Señor, en nuestra fe. Pero estamos tan agradecidos, Dios, esta mañana que entendemos que tú estás obrando en nuestra vida,
que eres tú el que está produciendo un fruto espiritual, que eres tú a través de la enseñanza de la palabra de Dios, estando aquí en comunidad, que Cristo está siendo revelado en nosotros. Gracias, Señor, que hoy tenemos victoria en Cristo. Gracias, Señor, que tú no nos vas a dejar por abandonados, que lo que tú has empezado, tú lo vas a completar en el día que te vemos cara a cara. Dios, tú eres digno de nuestra alabanza. Si fuera por una sola cosa, es por eso, Dios, porque tenemos esa garantía y hoy tenemos paz en Cristo, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que no solamente nosotros podamos vivir en esa realidad, pero Dios, que nos unjas con poder, entendiendo el mensaje del evangelio, que nuestros seres queridos y nuestra familia puedan experimentar la misericordia y la gracia de Dios a través de nuestras vidas, porque predicamos el evangelio no solo con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Úsanos esta semana para tu honra y tu gloria. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.